Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Papá Presente. Para quien nos acompañó en el episodio piloto, platiqué de la persona que fue nuestra dula. Y la verdad es que en ese momento no tenía la certeza de que fuera a ser posible hacer este episodio, pero bueno, platiqué con ella, nos dijo que sí. Y bienvenida a este espacio, Melissa. Gracias, Alan. Oye, Melissa, pues quisiera que empezáramos desde lo básico, ¿no? Así como en su momento yo no sabía qué era, quisiera preguntarte, ¿qué es una dula? Ok, bueno, gracias por invitarme. Y obviamente iba a decir que sí, porque pues todas las mamás que acompaño en realidad se vuelven una parte súper importante de mi vida y siempre estoy como en algún tipo de relación, aunque sea no física con ellas. Entonces siempre que una mamá que estuve en un momento de tanta intimidad y de tanto amor acompañándola, pues obviamente pues lo mínimo que puedo hacer es siempre estar ahí pues para lo que sea. Pues Dula es algo que siempre ha existido en el tiempo, o sea, Dula en realidad es una mujer que está preparada o a veces no preparada, a veces yo creo que también puede ser circunstancial por la situación, que acompaña a otra mamá en el momento de parir. ¿Ok? ¿No? Y ahora en este mundo donde todo lo hemos hecho más sistematizado, por decirlo de alguna forma, pues sí hay escuelas para dulas, ya hay preparación para dulas, ya hay diferentes tipos de dulas, pero en realidad dula es toda aquella mujer que tiene estas ganas y esta oportunidad y esta sabiduría de estar acompañando a otra mamá en ese proceso del embarazo o del parto. Y es una profesión, pues si lo vemos así, súper antigua, ¿no? O sea, yo creo que en muchas culturas, en muchos tiempos, pues las mujeres siempre se han estado contendiendo las unas a las otras. Y por ejemplo, aquí, en tu caso, ¿tú cómo te preparaste para, pues, ejercer como dula? En mi caso, pues yo antes de tener a mis hijos, yo no estaba como metida en todo este rollo. Y fue que tuve a mis hijos, que me enamoré de toda esta cosa del embarazo y del parto y de lo que pasa después del parto, que yo dije, no, pues se me hace que, ni modo que tenga 1000 hijos, ¿verdad? No puedo tener 1000 hijos, pero a lo mejor a lo largo de mi vida sí puedo acompañar a varias mamás y la verdad es que para mí también es una forma como de revivir la experiencia. Que se me hace algo muy, muy precioso y muy preciado en la vida de las personas, sobre todo de las mujeres y de los bebés. Y entonces en mi caso, como que la preparación más importante que yo creo que he tenido, pues es mi propia experiencia, pues con mis hijos, con mis embarazos. Y luego, pues ya después de eso, obviamente, si te pones a leer, hay varias escuelas donde he tomado cursos, pero, o sea, yo como Melisa Santoyo, no solo en este caso, sino en muchas cosas, me gusta siempre la parte vivencial, o sea, lo que la experiencia te puede nutrir y desde ahí lo que puedas aportar. Y por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, va a empezar o surge la duda, o al menos nosotros la tuvimos, es, ok, ¿desde cuándo puedo tener una dula? Como que cuéntanos esta parte del proceso de desde dónde empiezo, cómo se va desarrollando, dónde termina. Pues, o sea, así como tal dula, puede ser en cualquier momento del embarazo. O sea, yo he acompañado mamás desde que se enteran de que están embarazadas. Y también he acompañado a mamás que de repente me marcan y me dicen, oye, es que ya estoy en la semana 38. O sea, 2 antes de que vayan a parir. Entonces, pues yo siempre creo que entre más anticipado es mejor, pero pues también las veces que me ha tocado acompañarlas por muy poquito tiempo, pues también digo, es que eso de que lo hubiera no existe, ahí aplica, ¿no? O sea, Ujú. pues toca cuando toca. Y luego pues es todo ese proceso del parto y luego después viene algunas cosas del posparto. Hay mamás que les doy los baños, ¿no? Es que ese baño es una forma física y energética como de volver a cerrar a la mamá. Sea cual sea la forma de parir, o sea, la mamá tiene una apertura, ¿no? Física, pero también espiritual. Entonces ese baño y ese cierre, no sé si hayas escuchado de este cierre de cadera con el rebozo, ¿no? Que van otra vez, A raíz de que tú nos lo platicaste y bueno, que yo la llevé, pero no, es que es el tipo de cosas que uno, primero voy a decir, uno como hombre no sabemos, pero también creo que como personas no es algo que tengas tan a la mano o una información que todo el mundo conozca.
Exacto, sí. Sí, pues en los pueblos, y yo me atrevería a decir que en todos los pueblos del mundo es algo que se practica, ¿no? O sea, esto del rebozo es algo cultural a nivel mundial, todo. En África usan rebozo, en Europa usan rebozo, en América usan rebozo. Entonces, con el rebozo van cerrando a la mamá y con el baño con plantas medicinales, pues también es una forma en que la mamá acaba de cicatrizar, se relaje, se le quite el frío que absorbió durante el parto, ¿no? Y funciona de forma física y de forma energética. O sea, es una forma como de empezar a concluir la energía que moviste para poder parir. Y yo alguna vez, hace poco te comentaba que en realidad a mí me gustaría como terminar de acompañar a la mamá hasta que el bebé empieza a comer sólidos, ¿no? Creo que para una mamá toda esa primera etapa de que son bebés, hasta como los 6 meses, todavía hay mucha vulnerabilidad. ¿Por qué dirías que lo terminarías ahí? ¿Por qué específicamente ahí? Pues porque después ya vienen otras cosas más como de crianza, ¿no? O sea, la alimentación de los niños es muy importante Justo. porque es como el primer indicio en donde ellos están empezando a reconocer como un ser social. Sí, y entonces es muy importante, ¿no? Platicábamos que ustedes también lo hacen y me parece súper maravilloso, que los niños coman con la familia o con las personas con las que estén, con los primos, con los abuelos, con lo que sea, al mismo nivel, la misma comida, ¿no? Porque es la primera vez que ellos se reconocen como parte de algo más. O Ujú. sea, como que su identidad ahí empieza como a despertar. De a poquito, ¿no? Porque sabemos que todavía son muy bebecitos y hasta los 2 años, hasta los famosos terribles dos, ya empiezan Ya como a no me digas de eso. despegarse de la mamá y esas cosas. Pero es la primera vez que ellos dicen, ah, no, pues sí somos también unos seres y aquí hay otros, ¿no? Y esta es mi familia. Entonces es un momento muy bonito que además puede tener muchas repercusiones después, ¿no? Porque entonces los niños desde ahí aprenden como de una muy buena forma lo que es la sociabilización. O sea, no es nada más como no avientes la comida a los demás o porque no lo hagas, no, es porque es un momento, pues, esta palabra, ¿no? Que luego se usa mucho de comunión, pero en un sentido real de comunión, Sí, de estar ¿no? todos, como tú Exacto. dices, a la mesa. Exacto, a la mesa. Y bueno, platicábamos que pues a mí me gusta mucho ese tema que es como no dar papillas y explicar qué es lo que pasa en todo el sistema muscular orofacial de los niños cuando están masticando, cuando están al mismo tiempo observando, cuando están experimentando con texturas, Y ¿no? además, la parte de mejorar la relación con la comida, ¿no? Y mejorar la relación con la comida, porque yo te platicaba que, bueno, mi hija tiene 12 y mi hijo 10, y a lo largo de todos estos años yo he visto muchísimas conductas de los niños de esto de remilgosos o que no quieren o que los tienen que estar convenciendo para comer o incluso que les dan premios cuando comieron bien. Y a mí eso se me hace la verdad muy atroz, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo nos van a tener que estar convenciendo para nutrirnos, Para ¿no? satisfacer una necesidad Para básica. hacerte exactamente. Y además, pues bueno, o sea, ¿quién no tiene una historia de que, ay, es que mi abuelita demostraba cuánto me quería a través de la comida? Ay, me acuerdo cuando no, o sea, la comida, pues es una manifestación de amor muy importante, ¿no? Entonces, pues por eso hasta los 6 meses que los niños empiezan a comer ya sólidos, aunque bueno, los míos quisieron empezar un poquito antes, pero bueno, Sí, los digamos, la pediatras dicen que a media los o la seis. recomendación pediátrica sería Exacto. a los 6. Ahí es cuando ya hay como un cambio, ¿no? Como un corte y lo que sigue. Oye, y por ejemplo, platícanos, digo, yo lo viví, pero pues parte de que tú estés aquí es tenerlo de primera mano es, ok, vamos contigo. Bueno, parte número uno. ¿Cuánto nos cuesta tener una dula? Te digo, o sea, eso va como muy relacionado como al, como al sistema cultural en el que estés, ¿no? Porque obviamente en las comunidades, pues las dulas son gratis porque pues es tu abuelita o la misma partera o, ¿no?
Si te vas a la Ciudad de México, ya hay casas de maternidad en donde tú puedes contratar una dula, ¿no? En México o en Cancún, ¿no? Hace poco alguien me decía que si yo había visto algún lugar donde la gente pudiera parir en el mar. En Cancún hay uno y hasta te ponen delfines y no sé qué. Ok. Entonces, pues bueno, o sea, en Cancún una dula hasta en dólares Claro. te cobra, ¿no? Pero digamos que en promedio, ahorita la atención de una dula por el parto en la Ciudad de México o en Guadalajara, que es donde hay un poquito más como de conocimiento de esto de las dulas, Ajá. nada más por la atención en el parto son alrededor de 10,000 pesos. Pero si me lo preguntas a mí, o sea, yo te comentaba hace unos días que yo ahorita estoy más bien trabajando como por cita con Ujú. las mamás, ¿no? Entonces, a mí ya más bien lo que me pagan son las citas y yo, pues la verdad es que tengo tarifas muy económicas. Yo cobro 500 pesos por una cita, ¿no? Que se me hace algo muy, aceptable. Y entonces ya vamos viendo qué es lo que la mamá necesita, ¿no? Si la mamá necesita una atención terapéutica, ¿no? Porque hay veces que se mueven muchas cosas, emocionalmente. Y además es que tú traes el kit completo. Exacto, traigo el kit completo porque ahorita, estoy también muy enfocada a acompañar procesos terapéuticos. Entonces, puede ser eso, o a lo mejor un día hago meditación con la mamá, o a lo mejor otro día hablamos de ejercicios con la mamá, y entonces así vamos viendo qué es lo que va necesitando. Y pues yo recomiendo que vayan conmigo cada 15 días y ya más cerquita al parto, pues cada semana o cada que lo necesiten. Y ahora, desde nuestra experiencia tuvimos el acompañamiento y desde la parte, digamos, emocional y de la parte física. Ahí podrías como comentar, hace un momentito hablabas de como las actividades que vas viendo y obviamente cada mamá es diferente, pero a lo mejor como para que la gente que nos está escuchando conozca qué otro tipo de actividad hay o tipo de actividades que tú ofrecerías o tú proporcionas. Sí, sí, pues a lo mejor, o sea, sí mi trabajo como dula es un poquito diferente al resto pues, de las dulas que yo conozco como aquí en la ciudad de Puebla, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Una es que la verdad es que, o sea, nunca me he animado a hacer como un grupo, ¿no? Como un grupo de lo que ahora, bueno, todavía lo siguen llamando así, antes también lo llamaban esto de parto psicoprofiláctico. Ujú. Y eso, pues se los explicaba a ustedes cuando empezamos a conocernos. Y bueno, lo explico así como súper brevemente, ¿no? Que el cerebro tiene tres partes y Ah, sí. para que un parto ocurra, se tiene que callar la neocorteza, que es la parte cerebral que tenemos aquí en todo esto, que es la más grande y la Ujú. más latosa, que es la que piensa, y la mayoría de las veces piensa de más. Y luego están los otros dos cerebros, que es el mamífero y el reptiliano, que son cerebros pues muy primitivos, ¿no? Pero da la situación que para que tú tenga, o sea, para que la mamá pueda tener un parto o pueda producir leche o puedas tener un orgasmo o tu cuerpo sepa cómo respirar o para que tu cuerpo sepa cómo segregar cualquier tipo de hormona, pues esos cerebros son los que tienen que estar más habilitados. Y una forma de habilitar esos cerebros, pues es callar la neocorteza, ¿no? Entonces, la situación con los cursos, desde mi perspectiva, es que pues están cargados de mucha información. Y sigues utilizando Y sigues el primer utilizando, cerebro, ¿no? exacto, la neocorteza, que bueno, fue el primer cerebro porque es el más grande, pero el último en desarrollarse, ¿no? En el proceso inverso, o sea, en lugar de dar mucha información, claro, siempre la información es buena, ¿no? Para saber qué decidir, saber cómo hacerle, ¿no? Y nos da seguridad la información, es la No, verdad. total. O sea, embarcarte en la labor de convertirte en papá y a ciegas, pues sí, no sería la mejor idea. Pero sí entiendo lo que nos quiere decir. Vaya, nosotros vivimos el proceso y fue de, a ver, puntualmente, va, a nivel de información es A, B, C, D, E. Exactamente, entonces, como no podemos
o sea, como no podemos intervenir en el mamífero o en el reptiliano, lo que nos queda es interferir con la neocorteza para aquietarla, ¿no? Y yo siempre digo que independientemente que sea como preparación para la mamá para el parto, pues yo creo que es una herramienta de vida, ¿no? Que para todos, porque como digo, la neocorteza es la que se encarga de pensar y ahora se encarga de sobre pensar y está sobre estimulada. Sí. Entonces a mí por eso me gusta hacer todas estas dinámicas de también de repente les doy masajes, meditar, ¿no? A ustedes les tocó irnos a Al cerro. caminar al cerro, o sea, como cualquier cosa que te haga realmente entrar en un estado como de mayor tranquilidad. Ok. Ujú. ¿Cuál dirías que es tu mayor satisfacción dentro de esta actividad? O sea, yo algo que les digo a todas las mamás embarazadas es que para mí, porque al menos pues yo tuve la fortuna de vivirlo así, pero estoy convencida, ¿eh? Como tal el embarazo, o sea, yo creo que ahí está manifestada la divinidad real de la mujer. Pues como te decía al principio, o sea, yo no puedo estar en esa situación permanentemente porque pues Sí, nada, claro. o sea, no puedo estar pariendo y pariendo, y además porque la maternidad es muy compleja y muy complicada, como tú ya viste en tu paternidad, pero lo que sí puedo, pues es como contagiarme de eso, ¿no? Porque la oxitocina y ese estado es algo que se contagia. O sea, la mamá lo que está sintiendo de mí es como una plena disponibilidad, ¿no? Total, ¿eh? Porque además así lo sentíamos. Bueno, no soy mujer, pero Majo sí me contaba mucho eso y es como de, oye, es que siento que puedo contar con Melissa todo el tiempo, ¿no? Y aun cuando nos veíamos cada 15 días y al final un poquito más frecuente, pero era él, ¿cómo te sientes? O oye, un mensaje de me está pasando esto, fue pues, a lo mejor hasta como desde la perspectiva de una amiga. Sí, y es que eso, o sea, eso digamos que es mi chamba, pero a mí se me regresa de una forma muy hermosa porque a mí me hace ponerme al servicio de la vida, ¿ves? ¿No? Entonces, esa es una satisfacción muy grande. Y entonces, digamos que con eso ya es muchísimo, pero además, o sea, así como yo le estoy compartiendo la disponibilidad y la confianza a la mamá, pues la mamá me está compartiendo, o sea, ese estado que te comentaba de divinidad en el cual se encuentra, porque pues imagínate, o sea, está creando un ser humano, está creando vida, o sea, es algo que de repente como que supera la mente en nuestra condición Claro, humana, ¿no? Es así como, o sea, ¿cómo? O sea, se está como un montón de formando. células que de momento solo es eso, Exactamente. después es un bebé. Sí, sí, sí. Y entonces estar en contacto con eso, pues es otro regalote, ¿no? Algo que quisiera preguntarte es, ¿cuáles son los retos que enfrentas tú durante estos acompañamientos? Híjole, es que sabes, lo más complejo es el tema familiar. ¿Ok? Por eso respiré. Sonrisa malvada. Sí. Sí, 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 por eso también ahorita estoy como un poquito más enfocada a la parte terapéutica. Pero desafortunadamente, o sea, yo siento que ahorita está cambiando eso, ¿no? Pero México no es un país en donde la gente le gusta ir a terapia. Yo siento que sí hace falta en algunas ocasiones como que se ordene un poquito el sistema familiar cuando la mamá está embarazada para poder llegar al parto de una mejor forma. O sea, yo siempre les digo a las mamás, mira, hay tres opciones. Y de estas tres opciones, una es que te valga cacahuate y te la avientes. Y la otra opción es que te metes en un proceso y ves cómo la vas librando. Y otra opción es de plano decir, no, yo la neta no voy a poder. Pero pues sí se necesita a veces hacer un proceso porque sí me ha tocado o que la mamá está ahí con cierta situación o el esposo está ahí con cierta situación. Normalmente es el esposo o la mamá de la mujer embarazada. Ahí quisiera detenerte solo tantito y es justamente eso. Del proceso que yo viví, cuando Majo me lo propuso, mi primera respuesta sí fue como un, oye, pero pues el tema de gastos, oye, el tema de que eso no está considerado en el seguro. Después fuimos a una entrevista y antes de entrar a tu casa, sí era como de, oye, yo no estoy convencido. Y ojo, no se trata de lo que yo quisiera, pero al final estás involucrado en la ecuación y hay un rebotar ideas de tú qué opinas o cómo te gustaría o como muchos acuerdos de pareja.
Pero sí, la realidad es, y te lo he platicado un par de veces, entramos y mi cabeza era un no, no quiero. También el tema del acompañamiento de la dula como que no lo tenía muy claro. Al final lo que tú decías es no había información. Pero después de que empezamos a platicar contigo y la energía que había en el ambiente y tu forma de hablar y la dedicación que había en el proceso, sí salimos y le dije a Majo de, oye, pues sí me encanta esta parte. Sí, 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 sí. Y, o sea, yo la verdad lo que siempre les recomiendo a las chicas, salvo casos extraordinarios, es que no involucren tanto a la familia, ¿no? Porque desafortunadamente el sistema, todos, la verdad es que todos nuestros sistemas familiares están tan disfuncionales que a la hora de un nacimiento, no sé por qué, como que todo eso resurge o se hace más notorio las situaciones incómodas que hay. Como que todo el mundo quiere opinar. Exactamente, sí. Y entonces cosas pendientes que hay en el sistema familiar, ahí es más fácil que levanten la mano y digan, oigan, aquí hay esta situación y como no tengo otra forma de expresarla, pues ahí les va, ¿no? Okay. Entonces, esa yo creo que es como la mayor dificultad que yo he vivido. Y ahora en tema, digamos, platicaste de, pues en las comunidades, o muchas veces la abuela o la partera, pero pues la realidad es que en ciudades grandes sí hay las opciones, pero vamos a tratar de empatarlo con lo que a lo mejor la mayoría conocemos. ¿Cómo está el tema de hospital moderno o hospital actual y la dula, ¿no? Cuéntanos Ujú. ahí tu experiencia o tus recomendaciones. Sí, es que fíjate que desafortunadamente aquí en Puebla no existe una infraestructura para que las mamás puedan tener lo que realmente es un parto respetado. Bueno, es que ahora les llaman partos humanizados, Ujú. pero a mí no me gusta esa palabra de parto humanizado porque yo sigo creyendo que el parto es una acción 100% animal. Entonces a la hora que le ponen esta categoría de humanizado, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, más bien tendría que ser un parto animalizado desde mi perspectiva, ¿no? Claro, pero aquí entiendo que tú dices lo que decías de los 3 niveles cerebrales y nosotros lo vivimos. Es como de, oye, apaga todas las señales que estás teniendo en este Sí, momento, apágalas y solo siente. sí, Nada más que la parte del humanizado, porque yo tenía la otra visión, es como de, o sea, soy un ser humano que voy a decidir como mujer cómo quiero tenerlo. Entonces, creo sí. que es el contraste, pero me gusta la parte polémica de, no, yo digo que mejor es esto por esta razón. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos estos partos humanizados, respetados, conscientes, etcétera, etcétera. Aquí en Puebla no hay una infraestructura como tal. Yo te decía, ¿no? En México y en Guadalajara y en muchos otros lados, en San Miguel de Allende desde hace muchísimos años hay una casa de partos, se les llaman casa de partos. Y entonces ahí, pues sí hay, bueno, como cuestión técnica, para que una casa de partos pueda ser aceptada como casa de partos, la condición que te pone el sistema salud es que tengas un pequeño quirófano y que haya un médico encargado por si hay que practicar alguna cesárea, Ok. ¿no? Pero digamos que es como un requisito más, pero la casa de partos en realidad es como entrar a una casa con jardín y cuartos, ¿no? Entonces ahí todo ese acceso a dulas y medicinas alternativas y lo que quieras, pues es mucho más fácil, ¿no? A nivel hospitalario, así como aquí en la ciudad de Puebla, que en realidad pues por más que te lo vendan como salas especiales de parto, siguen siendo El quirófano tradicional. exactamente, o sea, cosas muy tradicionales. Sí, la entrada de las dulas está muy restringida y en muchas ocasiones prohibida. Y si nos vamos al sistema público, 100% prohibido y es más, yo creo que ni siquiera saben de lo que se trata eso. Pero Y, bueno, en el sistema público ni siquiera puede entrar el esposo. sí, claro. Entonces ahí ya estamos Sí, ya hablando de estamos hablando de otra otro problema. categoría. Ajá. Y por ejemplo, en este caso, la recomendación dices, ok, vamos contigo y ya vimos todo el problema que no hay la infraestructura. ¿Qué recomendación nos das? ¿Qué salida tenemos?
Sí hay algunos hospitales en donde de repente yo he podido entrar, pero más bien es el doctor o la doctora encargados que te dan como, o sea, como que te meten como si fueran parte de su equipo, haz de cuenta, ¿no? Ok. O sea, no que el hospital diga, ah, sí, la dula, bienvenida, no. O muchas veces yo he tenido que decir que soy o la prima, o etcétera, etcétera, ¿no? Y cosas así. Y sí, muchas veces hago eso. O para el tema de recolectar las placentas, también muchas veces digo que soy familiar. Y entonces, pues también ahí depende mucho de quién te va a brindar la atención hospitalaria, o sea, con qué doctor o con qué doctora vas. Y entonces desde ahí pues la mamá, o sea, haces como un juego, ¿no? Entre la Te armas el plan. mamá, el doctor, te vas armando el plan, sí. En la experiencia que has tenido, obviamente pues has visto muchísimas mujeres. ¿Cuál dirías que es como el miedo más común? El miedo más común de la mamá y del papá es que le pase algo al bebé. Ese es el así, todo. O sea, los que tienen miedo, ese es el miedo que tienen. Sí. Ok, ahora me acabas de cambiar el chip. ¿Y los que no? O sea, ¿a poco hay gente que le entra? Y no hablo por el tema de la dula, es como de manera genérica, pues estar embarazado da miedo. No, sí hay casos donde no hay miedo. Wow. Sí. Sí, 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 pero es que, mira, volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo que hemos estado platicando, como de este rollo de, ajá, ¿y quién, o sea, quiénes han, o sea, tú como papá, cuántas veces en tu vida antes de ser papá observaste a otros hombres realmente en su labor de papá? Fíjate que, y en realidad es parte de este proyecto, es, ¿no? Fue estar ahí y darte cuenta de lo que sucedía y realmente meter las manos en el sentido de verdaderamente involucrarte. Entonces, no, al final antes pasaba y algo que he platicado antes en este espacio es, pues yo no tenía amigos, digamos, de contemporáneos que fueran papás. O al revés, como que los que estaban en eso, pues ya no eran parte de la bola porque estaban en lo suyo. Es como, oye, vamos a ir el viernes a tal lado. Pues no puedo, ¿no? Yo ya estoy en otro momento. Entonces, no, la realidad es que no era consciente de eso. Exactamente, y las mamás igual, o sea, por más que se haya embarazado tu hermana o tu prima, o sea, la experiencia que tenemos como mujeres para, o sea, ¿cuántas mujeres que han parido han observado un parto antes del suyo? Ujú. Entonces, o sea, yo creo que todos esos miedos no es por desinformación, sino más bien por una mala información y por falta de experiencia. Y porque en los últimos años, por alguna razón misteriosa, el parto casi casi lo vemos como un milagro, cuando pues es todo lo contrario, somos millones y millones de personas en este planeta. Pero además también cambias como que el foro o el escenario, porque lo que tú dices, en ciertas comunidades, pues sí, claro, está la clínica, pero es más una cuestión de comunidades, bueno, va a suceder en tu casa y ahora es, digamos, más profesional, por llamarlo de alguna manera, o entrecomillarlo como profesional, pero también se vuelve impersonal. Sales de ese espacio de tu casa, ingresas a un hospital y empiezas con pues, las directrices del hospital, ¿no? No pueden entrar más que N número de personas, si es que bien te va. De ahí pasas a un área privada, que es un quirófano. Entonces tal vez eso lo ha hecho más impersonal o menos vivencial. Exactamente, ¿no? Y antes era como, o sea, yo todavía hay señoras que cuentan, no, pues ya mi mamá me acuerdo que otra vez estaba embarazada y ya de repente veías que se iba por allá, llegaba la partera y ya al día siguiente estaba o sea, como que era algo parte del cotidiano, ¿no? Esto de embarazarte y parir y yo, o sea, lo que puedo decir es que pues primero nació Micaela, después nació Sabino y lo único que yo tenía claro para el parto de Sabino es que yo quería que su hermana estuviera ahí, Ok. ¿no? Y lo hice con toda la intención de, ¿Cuánto tiempo se llevan? ella estaba muy chiquita, se llevan poquito menos de 2 años, pero yo dije, yo estoy segura que esto no se le va a olvidar. O sea, a lo mejor no lo va a guardar como en su mente consciente, pero yo sé que este momento a ella le va a marcar algo en su vida. Y entonces yo pues con la esperanza de que cuando ella se embarace y tenga hijos, pues se acuerde de cuando su propia mamá parió a su hermano y que ella estaba ahí, ¿no? Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Tiene Pues recuerdos? sí tiene recuerdos, porque yo creo que, pues no creo, estoy segura que
dado a lo que me dedico, o sea, mis hijos todo el tiempo han estado viendo placentas, o han estado viendo mamás panzonas, o han estado viendo bebés recién nacidos, o ya me ven toda mojada porque ya fui a bañar a alguien, o de repente ya tengo plantas en la ¿no? Entonces, pues para ellos sí ha sido algo cotidiano, ¿no? Entonces, pues todavía hasta hace poquitos años ellos jugaban a que nacían, ¿no? Y entonces yo me acostaba en la cama y apretaba las piernas y pasaban como por tunelcito abajo de las rodillas. Y entonces ahí los veías batallando y entonces jugaban a que estaban naciendo, ¿no? Yo lo veía muy terapéutico porque sí se esforzaban porque yo apretaba. Y entonces, pues, o sea, sigue siendo como algo muy cotidiano para ellos. Oye, por ejemplo, cuando ya llega el día, ¿tienes algún tipo de ritual con la mamá? O de... Ah, lo llamaré ritual. Pues no, cuando llega el día no, porque bueno, tú ya lo viviste, como que ya, o sea, como que ese día ya más bien toda la energía y toda la conciencia está dirigida hacia que ya van a ser un bebé, ¿no? O sea, ya no puede haber como otra distracción, aunque sea de ayuda, aunque sea algo bonito, pues ya no hay algo más que distraiga, ¿no? Bueno, es que también platicábamos, ¿no? Que ese es como otro aspecto de mi vida cotidiana, que desde antes de que yo empezara con los partos, desde hace 18 años, yo he estado muy involucrada en el uso de las plantas desde la manzanilla hasta el tabaco, hasta plantas, bueno, que los hongos y el peyote y todas estas cosas. Y sí ha habido ocasiones en que cuando la mamá está también en como en esos temas, Ujú. pues sí hacemos también otro tipo pues otro tipo de rituales, otro tipo de prácticas, ¿no? Y también, bueno, ahora se ha puesto mucho de moda esto del Blessing Way, que no sé si lo hayas escuchado por ahí, ¿No? que ahora hay mamás que en lugar de el famoso baby shower hacen una cosa que se llama Blessing Way, Ok. que ya igual, o sea, como que los gringos lo tomaron, lo occidentalizaron, por así decirlo, y es algo muy bonito porque en realidad es como una bendición del camino para la mamá y para el bebé que está próximo a nacer. Ujú. Y entonces se convoca a la familia o a los amigos y entonces se hace ahí como... O sea, originalmente el Blessing Way es una práctica de los nativoamericanos de Estados Unidos y de Canadá, muy próximo al parto, y entonces de lo que hacen ahí es que le hacen como una limpia a la mamá, que es muy hermoso porque lo hacen con agua y con polvo de diferentes maíces, como pinole, Ajá. y entonces le están lavando las piernas y los pies a la mamá y le están frotando con eso los pies, y es como para que la mamá que ya va a parir se despoje de miedos, y entonces mientras se lo hacen le están dando consejos, le están hablando, o sea, es muy lindo. Y después o sea, le dan toda la comunidad unas palabras a la mamá y se hace como una red de apoyo. Pero todo eso lo haces antes, o sea, el mero día ya no da chance de hacer nada. Ok. Oye, ahorita que tocaste tu gusto por pues, la cuestión medicinal o herbolaria, hablaste de tabaco, hongos y algunas otras cosas. ¿Eso cómo lo incorporas a tu actividad? Bueno, pues es que ahí ya podría haber mucha controversia, ¿no? Ujú. Pero yo como empecé ese camino mucho antes de embarazarme, o sea, yo cuando me embaracé de mis hijos, yo ya llevaba varios años andando en esas cosas y pues yo todo eso igual, o sea, ha sido ya parte de mi cotidiano. Entonces, cuando yo estaba embarazada o cuando mis hijos nacieron, pues eso era parte de mi vida, o sea, digamos que no como, o sea, no vi la separación Ujú. entre esos temas y el tema de mis hijos, ¿no? Entonces, luego las mamás me han preguntado en el embarazo que si pueden consumir microdosis de psilocibina, ahora que se puso como en tendencia, ¿no? Esto de las microdosis de psilocibina y La todo verdad no tengo eso. ni idea de lo que es, ¿eh? Pues, o sea, la psilocibina desde los años 70, que es el componente químico de los hongos, Ujú. ¿no? Desde los 70 han visto que hace que el cerebro produzca de manera natural serotonina, pues para cosas de ansiedad, de depresión, ¿no? O incluso de epilepsia, porque
cambia como los canales neuronales y así. Ujú. Y entonces en pequeñas dosis, o sea, por eso es microdosis, o sea, que no sientes la sustancia, pero la sustancia empieza a actuar, pues hace que la persona se pueda sentir mejor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una mamá en el embarazo o en el posparto que esté sufriendo de ansiedad o de depresión, pues es mucho mejor que se tome una microdosis de psilocibina que no causa adicción y que no tiene un efecto secundario y que tu cuerpo no lo va a rechazar y que no hay ningún problema en realidad, a que se tome un antidepresivo psiquiátrico, ¿no? Bueno, yo desde mi perspectiva. Claro. Porque siempre lo que se busca pues es cuidar al bebé. O sea, sí, la mamá tiene que estar obviamente en perfecto estado, pero pues también hay otra vida ahí que ya se está resguardando. No, y además la parte de que, pues obviamente depende lo que comas, lo que tomes o las sustancias que ingresen a tu organismo, pues a través Exactamente. de la lactancia, pues igualmente van a parar al bebé. Sí, o el embarazo, ¿no? Bueno, sí, claro, dependiendo del momento en el que lo estemos hablando. Dependiendo del momento. Y entonces, pues sí, yo no tengo problema con el uso de sustancias naturales durante el embarazo o en el posparto, ¿no? Si es algo que te va a ayudar. Y por ejemplo, en el tema de dosis, tú las, por decirlo así, ¿lo prescribes? O sea, o tu experiencia ya te permite decir, bueno, esto es lo que podrías tomarte precisamente para mantener ese rango de la microdosis. Sí, 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 se los prescribo y hablábamos, ¿no? De esto, de que si yo me autodenominaba Dula y yo te decía, sí, Dula, pero también yo lo que siento es que soy como un acompañante de procesos, ¿no? Y Sí. entonces no nada más para mujeres embarazadas, sino toda aquella persona que necesite cierto tipo de atención, los voy monitoreando, los voy acompañando. Quería preguntarte, dentro de todo esto, ¿cuáles dirías que son las experiencias más fuertes que has vivido acompañando a otra mamá? Es que sí, pues es el misterio de la vida tal cual, ¿no? Cuando todavía todos nacíamos con parteras, que no fue hace mucho, ¿no? Porque, bueno, como dato curioso, aquí la cesárea en México se empezó a practicar mediados finales de los 50. Entonces quiere decir que, pues, al menos yo nací de parto, pero digamos que mi generación es como de las primeras generaciones que nacieron en cesárea. Y Sí. todo hacia atrás fueron partos, ¿no? Y la mayoría de los partos, pues, eran con parteras, ¿no? Porque así como había muchas dulas, porque había muchas mujeres que te acompañaban, pues siempre ha habido mujeres, no porque hayan recibido educación, sino por la cotidianidad de que ya dieron tantos hijos a luz y vieron a su mamá dar a luz, entonces se van haciendo parteras también. Y hay una historia muy bonita de que hay una partera que te está esperando porque se supone que el bebé elegía a la partera. No la mamá, sino el bebé era el que se estaba comunicando con la partera. Y yo con mi hija lo puedo constatar, porque era una partera tradicional de la selva. Y yo llegué con ella a los 7 meses de embarazo y me dijo, oye, es que ya estás muy avanzada, pero pues a ver si el bebé quiere que yo sea la partera, Ok. ¿no? Y entonces así yo casi vi como Micaela se estiró para decirle, oye, si Sí, no te sí. vayas. Y entonces, bueno, hay una partera que está recibiéndote para cuando vas a nacer. Y entonces hay otra partera que está recibiéndote para cuando vas a morir, ¿no? Y entonces una cosa muy bonita del parto es que pues estás realmente tocando como el verdadero misterio de la vida. Y entonces cada vez que una persona nace o muere, está en el umbral que conecta la vida con la muerte. Entonces, cuando realmente alcanzas a comprender un poquito eso, porque, o sea, es algo muy misterioso, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta un poquito de eso, Ujú. es ahí cuando dejas de tener ese miedo, ¿no? Como de la vida y de la muerte y te empiezas a dar cuenta que en realidad es una cosa que llega un momento en que se funde y que es la misma energía, es lo mismo, ¿no? Y entonces, en ese misterio de que cuando alguien está naciendo, también se está abriendo ese portal de la muerte, que porque te digo que es como lo mismo, pues es ahí donde pueden ocurrir muchas situaciones. Y no quiere decir que sea un parto de riesgo o que el bebé está mal o que algo va a pasar, no. O sea, es porque realmente está habitando y manifestándose el misterio de la vida. Y es ahí donde a mí me ha tocado experimentar pues cosas fuertes,
Fuertes ya cuando lo ves hacia atrás, porque en ese momento pues nada más estás como presenciándolo, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace poco le contaba a una mamá una experiencia que tuve con un bebé, que es una cosa así como súper mágica, porque, bueno, o sea, les comparto que cuando yo estaba embarazada, de repente había veces que yo no sentía a Sabino en la panza. Era una sensación muy curiosa. Sobre todo porque además ya había tenido a Micaela, entonces yo decía, bueno, pero esto Ya tenías ya dónde tenía comparar. exactamente. Y entonces yo le decía a Gibran, ¿no? A su papá, le decía, a ver, toca, le digo, porque pues yo sé que está aquí, pero siento que no hay nadie. Y entonces, bueno, ya Sabino nació y cuando yo empecé a dar cursos y no cursos a mamás embarazadas, sino que luego me piden que dé alguna plática o cosas así, Ajá. que empecé a leer un libro donde eran parteras de la Sierra de Puebla y en ese libro una de las parteras mencionaba que había tenido un hijo que de repente ya no lo sentía en la panza. Entonces dije, ay, eso era lo que yo sentía. Y entonces la partera explicaba que era porque el bebé se iba y se convertía en su nahual. ¿Has escuchado de los Sí, sí, sí. nahuales? Se convertía en su nahual. Y entonces la partera decía, no, y entonces se iba a jugar con los otros nahuales, con sus amiguitos, ¿no? Y entonces ya después regresaba. Y decía, ay, pues a lo mejor Sabino es de esos niños. Bueno, pasó el tiempo y un día estaba en un parto. O sea, todo bien, todo bien, todo bien. Ya el bebé nace y en cuanto termina de nacer, o sea, en cuanto acaban de salir sus piecitos, Ajá. de repente el bebé se pone blanco y casi, o sea, prácticamente dejó de respirar Me da algo. y se desguanzó. Y dije, ay, no, o sea, ¿qué está pasando? No, la mamá afortunadamente seguía como en el mega viaje, entonces como que no se estaba dando cuenta, la partera pues estaba tranquila porque ni modo que en ese momento, pues no puede, o sea, hay que estar en calma, ¿no? Y el papá como que nos veía medio raro, pero no. Y entonces yo me empecé a acordar de Sabino y de ese bebé que yo había leído en el libro y dije, ¿y qué tal que en este momento en que estaba naciendo se Andaba en eso. fue? Pero eso fue lo que pensé, o sea, no pensé que ya le pasó algo y si se muere y si ya no, más bien como... Y entonces yo me acuerdo que le empecé a sobar los piecitos y sí la partera le dio como un poquito de oxígeno y le dio unos chochitos homeopáticos y de repente, así como se puso blanco, así se puso rosado, empezó a gritar y se pegó a la mamá y empezó a tomar leche. Qué increíble. Y yo en ese momento dije, bueno, no en ese momento, ya después dije, ¿qué hubiera pasado si este bebé hubiera nacido en un hospital? Se lo hubieran llevado de emergencias, lo hubieran entubado. O sea, yo creo que regresó porque estábamos ahí con él. Ujú. Bueno, pero lo más increíble es que pasó el tiempo. Esperé que pasaran 40 días. Yo me moría de la curiosidad. Pero dije, no tengo que esperar que pasen 40 días porque, bueno, la cuarentena es muy importante, ¿no? Entonces voy con la mamá y le digo, oye, te voy a preguntar algo súper loco, pero pues te lo quiero preguntar. Le digo, tú cuando estabas embarazada, ¿nunca sentiste que de repente el bebé no estaba? Y me dijo que sí. ¿Cómo crees? Me dice, fíjate que sí. Yo dije, ay no, es que todas estas cosas la mamá debe de contarlas porque hay muchas cosas que no alcanzamos a entender, ¿ves? O sea, es algo muy mágico, muy misterioso. Y eso no lo vas a encontrar en un libro de medicina. No, eso no lo vas a encontrar en un libro de medicina. Bueno, yo lo encontré en un libro antropológico de parteras porque a mí me había pasado. ¿No? Y me dijo, no, sí, es que varias veces. Le digo, es que cuando tu bebé nació y ya le empecé a platicar lo que realmente había pasado. Y le digo, pero yo lo que sentí en ese momento es que se salió como un poquito de su cuerpo y después regresó, pero no tenía como una situación de riesgo física, ¿me explicó? Ajá. Que en la panza, como todavía no está, porque bueno, Como ese que nadie es le dijo, oye, ya vas para afuera, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Pero esa experiencia ha sido de las más fuertes, pero también de las más hermosas y sí, donde yo digo, sí, no cabe duda que esto es algo muy misterioso. Está loquísimo. Loquísimo, sí, sí, sí. Oye, quería preguntarte, ¿has acompañado algún parto que tenga complicaciones? Algo que les explico a los papás es que al quinto mes, ¿no? Porque sobre todo por esto de que me preguntabas de el principal miedo, y yo te decía, el miedo generalizado es que le pase algo al bebé.
o a la mamá, pero en realidad más al bebé, ¿no? ¿A los dos? A los dos, pero como que casi la respuesta inmediata casi siempre se va al bebé y luego dicen, ah, no, pero también a la mamá, ¿no? Pero algo que yo les platico es que al quinto mes puedes saber si el bebé tiene algún tipo de complicación, ¿no? Y luego ahí hablamos mucho de los mitos y de los temas tabús y así como esto de si tienes la cadera estrecha no puedes parir. O si el bebé está muy grande, entonces no va a poder salir, ¿no? Ujú. Y pues todo eso es, o sea, son temas que te digo que van haciendo que el parto entonces cada vez se vuelva algo más milagroso, ¿no? Sí. Eh, entonces hay muy pocas situaciones que en realidad son de riesgo, o sea, como de riesgo real, ¿no? Un riesgo, y bueno, esto lo platico para, o sea, como para conocimiento general, es que la mamá tenga placenta previa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la placenta esté implantada abajo del útero y no en la parte de arriba. Entonces ahí no puede haber un parto porque si primero sale la placenta y luego el bebé se puede asfixiar, ¿no? Y las otras, pues la única forma en que la mamá no tenga una estructura ósea buena para parir es que la mamá haya sufrido de raquitismo, lo cual es muy improbable porque creo que hasta esa enfermedad ya casi que se exterminó, ¿no? Todo lo demás, pues en realidad no tiene riesgo a nivel de parto, porque una cosa que sucede es que aunque los bebés durante el embarazo tengan muchas o alguna situación fisiológica, de todos modos Puede pueden lograrse. nacer, ¿no? Y volviendo al tema que estábamos ahorita platicando de, o sea, el misterio y el milagro de la vida y que es algo que podemos como un poquito tocar, pero no entender completamente, ¿no? Ahorita que te platicaba, por ejemplo, de este bebé, Sí. es que, o sea, la vida siempre se va a anteponer, ¿no? Entonces, te decía, al quinto mes tú ya sabes si tu bebé tiene alguna enfermedad en el corazón o si tiene un tema de hidrocefalia o si no tiene todos los órganos. O sea, al quinto mes tú ya sabes eso. Un bebé que al quinto mes está completo, Ya estás del otro lado. exacto, ya estás del otro lado. Pero desafortunadamente, pues volvemos a lo mismo por el misterio de la vida, pues hay bebés que no, pues no son viables para sobrevivir fuera de la panza de su mamá. ¿No? Porque en la panza pues están resguardados por la placenta, están siendo alimentados, sus pulmones todavía no tienen Entrar en acción. que entrar en acción, entonces digamos que ahí, pero incluso ahí, ¿no? Hay muchos abortos espontáneos, pues porque en realidad, o sea, es muy duro para las familias, pero en realidad es porque el bebé no es viable para esta vida, ¿no? Entonces se regresa con la otra partera más pronto de lo previsto, ¿no? Con la partera que lo está esperando de regreso. Pero sí he tenido situaciones cercanas. De hecho, en una de ellas fue acompañando a una amiga que quiero muchísimo, que es así de mis mejores amigas, que lo que ocurrió en su caso específico es que no eran compatibles la sangre de la bebé y la sangre de ella. Entonces la bebé tenía muchísimas situaciones fisiológicas, pero aún así la bebé fue de parto y fue un parto en casa súper bellísimo y al día siguiente desafortunadamente pues la bebé falleció, Qué duro. pero o sea, no era porque no estuviera en el hospital, no era, era porque Sí. pues la bebé traía muchísimas malformaciones, órganos volteados, etcétera, etcétera. Y pues sí, al día siguiente la bebé falleció, pero pues te digo, aún así la vida siempre se va a abrir paso, ¿no? Me lo cuentas y es toda la ilusión de haber vivido el proceso, de haber presenciado el parto y que te dure ese momento 24 horas tal vez, ¿no?
Sí, 24 horas. Y fíjate que fue algo muy bello porque te digo, o sea, una cosa muy, muy magnificente, no sé cómo decirlo, porque, o sea, yo veía a la bebé mal, pero también yo la veía, y te lo juro, Alen, o sea, yo la veía como doradita. Entonces yo decía, no sabes que si la vas a tener que llevar a que la revisen. Ahí todavía no sabían todo lo que estaba pasando. Ah, o sea, esto fue, se enteraron después. Se enteraron después, sí, porque la bebé nace y no, o sea, todo estaba por dentro. Y fíjate que bien curioso porque en los ultrasonidos no salía nada. O sea, Ok. son cosas, son milagros, la verdad son milagros. No, total, pero ahorita de lo que Sí. decías, Y la bebé llegó a término. no, la cuestión que me causa sorpresa y revuelo es, imagínate, tú vas con la ilusión como de tu consulta mensual y que te digan todo va bien, y te topes con una noticia de ese Sí. tamaño. Sí, son casos, o sea, por eso cuando me dicen las mamás, los papás, oye, es que nos da, les digo, híjole, o sea, son casos afortunadamente 1 en 1 millón. Sí, O sea, claro. o sea, las situaciones médicas, y no médicas, porque te digo, aquí no fue que no estuviéramos en un hospital. O sea, la bebé no tenía una vialidad para la vida así tal cual como la conocemos, ¿no? O Sí. sea, estaba diseñada para otro propósito, ese ser, ¿no? Y entonces, me acuerdo que todos la veíamos tan hermosa y tan así. Yo es el bebé que más me ha hipnotizado de todos los bebés que he visto. O sea, y ya después platicando dijimos, sí, claro, o sea, era un alma tan tiernita que sabía que se iba a regresar tan pronto, que no perdió como ese Su brillo. estado exactamente, una cosa bien bonita. Y bueno, mi amiga, pues este era su cuarta bebé y sus hijos ya estaban muchísimo más grandes. Entonces, pues esta bebé dentro de los muchos regalos que le dio, pues fue haber tenido un parto en casa, porque con sus otros hijos no los había podido tener, ¿no? Y bueno, como dato curioso, a partir de que esta bebé nace, muchos secretos de su familia empiezan a ser develados, fíjate. Entonces, luego no entendemos exactamente como las misiones que tenemos en esta vida. Y pues hay misiones que te pueden durar 1 hora y hay misiones que duran 100 años, ¿no? Como mi abuela que se murió de 100 años. Tenía una Wow. gran misión. Mucho tiempo para Mucho cumplirla. tiempo para cumplirla. Oye, Melissa, solo para cerrar te preguntaría, ¿qué consejo le darías? Serían dos, ¿sabes? ¿Qué consejo le darías a una mamá que está en este proceso de acompañamiento? Y la segunda, pues hay dos, normalmente una parte masculina en la relación, la misma. ¿Qué consejo le darías al papá que está acompañando en este proceso? Pues mira, qué bueno que me preguntas eso porque en realidad para mí mi dula pues fue Gibran, ¿no? El papá de mis hijos. Ok, O sea, yo pues como les platicaba, ¿no? Yo tuve 2 partos en casa y en realidad quien estuvo ahí acompañándome y apoyándome y como confiando, pues fue él. Entonces, sí, él pues fue mi dula, o sea, fue la persona que estuvo ahí, encargándose de acompañándote. mí, acompañándome en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, la verdad, yo como lo veo, o sea, yo no ando en estos rollos feministas, pero para nada. Y además yo sí creo firmemente en la división de género, ¿no? Y ahora que estoy, pues sí, de que tuve a mis hijos y estoy en contacto desde otra forma con mujeres, pues hoy me doy cuenta de que las mujeres a nivel cognitivo y a nivel físico estamos diseñadas para algo y los hombres cognitivamente y físicamente y químicamente están diseñados para otra cosa, ¿no? Todavía, o sea, el ser humano tiene 150.000 años siendo ser humano Ujú. y nosotros tenemos en un formato sedentario 10.000 años. ¿No? Y en un formato de civilización mucho más poquito. Entonces todo nuestro bagaje genético de esos 150.000 años, pues todavía está ahí muy, Muy muy metido. metido a nivel celular, ¿no? Y a nivel memorias, ¿no? O sea, todavía hay mucha ancestralidad afortunadamente. Entonces, desde ahí viene
ahorita el comentario que voy a hacer para que no se malinterprete, es que yo para los hombres la verdad es que veo como dos situaciones, ¿no? Una, así como tu caso, padrísimo de infórmate, métete, acompaña, porque pues es tu familia, ¿no? O sea, Es tu bebé. es tu bebé, ¿no? Y si no, la otra es que si de plano no puedes, todo bien, porque pues cada quien puede hasta donde puede. Y muchas veces no es una cuestión de no quiero, es no puedo. Tengo un trabajo, algo. Tengo un trabajo, tengo un trauma, lo que sea. O sea, aquí no hay juicio. ¿Puedes o no puedes? Puedes, que bueno, no puedes, está bien, gracias por la honestidad. O sea, no es algo de que, ay, ¿cómo de que no? No, pues no puedes y no puedes, por lo que sea, ¿no? Y entonces si no puedes, deja a la mamá tranquila, ¿no? O sea, si puedes acompañarla, padrísimo, 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 porque pues están haciendo una nueva familia, ¿no? Muchas veces dicen como dejas de ser hijo o hija, no tan literalmente, pero No. sí un poco, cuando te conviertes en padre y en madre, ¿no? O sea, ya tu rol cambia completamente, ¿no? Sí, pues es que ya una vida depende de ti. Ya una vida depende de ti. Entonces, o sea, el que pueda, qué bueno, porque pone un granote de arena para la conformación de la nueva familia y porque como pues recibes muchos regalos como ya te has dado cuenta. Sí, total. Y si no puedes, pues también está muy bien aceptar que uno no puede por lo que sea, pero entonces, pues sí, si la dula, que si la amiga, y entonces darle a la mamá como completamente el derecho de que ella decida qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? O sea, ese es como mi consejo, si así se puede decir. No, claro. ¿Y en el caso de las mamás? Y en el caso de las mamás, pues volvemos a como empezamos, ¿no? Que desafortunadamente ya no tenemos estos espacios, estos tiempos en donde tenemos una red, una conformación comunitaria en la cual la mamá se esté sosteniendo, ¿no? Porque o sea, la realidad es que pues tú ahorita estás muy metido en la paternidad y es súper bonito, pero esto que te platicaba del pensamiento patriarcal de que el hombre se tiene que ir a trabajar y cuando puede le ayuda a la mamá, Ujú. ¿no? Y yo ahora digo, no, a ver, pues no es que ayude, es que, o sea, es su parte la que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, pero como todavía estamos en el proceso en que la sociedad sigue cambiando y a ver cómo terminamos, ¿no? En esta historia, pues mientras la mamá sí necesita tener esa contención, ¿no? Que era lo que platicábamos hace rato. Y entonces, pues si desafortunadamente no tiene esa contención en una comunidad, en una familia, en lo que sea, pues sí buscar la forma en la que ella pueda estar bien, ¿no? Porque ese dicho de que si la mamá está bien, todos en casa van a estar bien, yo lo creo 100%, Totalmente de ¿no? acuerdo. Entonces, sí, dejar de ver el parto y todo esto como una cosa fantástica, o sea, sí es un milagro de vida, ¿no? Porque está naciendo una vida, Sí. pero es lo que venimos haciendo desde hace 150,000 años y desde que éramos los primeros mamíferos, ¿no? O sea, tampoco darle como ese estatus, pero entonces sí a lo mejor tendríamos que voltear a ver más a la mamá, ¿no? Cómo acompañarla, cómo nutrirla, cómo hacer que esté en Pues confianza, es la que está haciendo toda la chamba. pues al final está haciendo toda la chamba. Exacto. Melissa, mil gracias por tu tiempo, por pues darnos todo esto, porque yo lo viví contigo gracias a Majo y gracias a ti a través del proceso, pero sin eso pues, realmente estaría en cero. Mil No, gracias. gracias a ti, Alan, por la confianza otra vez. Pues también agradecerles a ustedes que se quedaron hasta este momento del episodio y nos vemos en una siguiente edición de Un Papá Presente. Adiós. Bye.